Mi nombre es Andrés, y esta es una historia que me persigue desde que tengo uso de razón. Es la historia de cómo ignoré a la persona que más me amó y cómo ese error me acompañó durante toda mi vida. Todo comenzó cuando era un niño. Mi mamá, Elena, era una mujer sencilla, llena de amor y sacrificios, pero la vida no le había dado las mejores cartas. Después de que mi padre nos abandonara, ella luchó sola para sacarme adelante, pero las circunstancias la llevaron a perderlo todo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Yo tenía apenas 7 años cuando la vi por última vez, antes de que mi vida cambiara para siempre. Ella estaba en la calle, con la ropa desgastada y la mirada cansada, sosteniendo un cartel que decía: «Por favor, ayúdame, soy mamá de Andrés». Yo caminaba con mi padre nuevo, el hombre que había entrado en mi vida y que me prometió un futuro mejor. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Él me dijo que no mirara a esa mujer, que no la dejara acercarse, y yo obedecí. Pasaron los años y la imagen de mi madre en la calle se fue borrando, pero no su recuerdo. A veces, en sueños, la veía acercarse, con los ojos llenos de lágrimas y amor. Pero despertaba, y allí estaba mi nueva vida. Escuelas privadas, viajes, lujos, y el silencio sobre la mujer que me había dado la vida. Nunca le pregunté por ella, nunca la busqué. Me convertí en el hombre que todos esperaban, el millonario exitoso, el hijo perfecto. Pero había un vacío que no podía llenar, una sombra que me perseguía en las noches. Y esa sombra se llamaba Elena, mi madre vagabunda, a quien yo ignoré. Hasta que un día, sin esperarlo, el pasado volvió para reclamarme. Todo comenzó cuando recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era de una mujer mayor, temblorosa pero llena de determinación. «Andrés, soy tu madre», dijo con un hilo de esperanza. Mi corazón se detuvo. ¿Era posible, después de tantos años? No supe qué responder. La llamada terminó antes de que pudiera articular una palabra. Sentí un torbellino de emociones: miedo, culpa, tristeza y una inexplicable necesidad de saber más. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Elena, en cómo la había dejado sola, en las veces que ella debió buscarme y no pudo. Al día siguiente, decidí investigar. Pedí ayuda para encontrarla. Los primeros datos fueron difíciles de conseguir, pero no estaba dispuesto a rendirme. Finalmente, la encontré en un albergue para personas en situación de calle. La vi de lejos, su cabello canoso, su figura encorvada, sus manos temblorosas. Me acerqué con el corazón en la garganta, sin saber qué decir. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y un brillo de reconocimiento iluminó su rostro. Andrés susurró con voz quebrada: «Por fin me encontraste». La abracé y sentí que todo el peso que había cargado durante años se derrumbaba en ese instante. Pero no todo fue fácil. Elena tenía heridas profundas, no solo por la vida en la calle, sino por mi abandono. Nuestra relación comenzó con dudas, silencios y miradas que trataban de entenderse. Yo quería reparar el daño, pero ella necesitaba tiempo para confiar de nuevo. Y mientras intentábamos sanar, el pasado seguía persiguiéndome, recordándome que ignorarla había sido el error más grande de mi vida. Los primeros días con Elena fueron difíciles. Su salud estaba deteriorada y su espíritu parecía cansado de tanto luchar. Cada historia que me contaba era una herida abierta, un recuerdo doloroso que me obligaba a enfrentar mi culpa. Ella hablaba de noches sin dormir, de la indiferencia de la gente, de cómo la calle no perdona a nadie, y sobre todo, de cuánto había pensado en mí. Me confesó que, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de que algún día la buscara. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que las palabras no alcanzaban para pedir perdón. Había fallado como hijo, como hombre, como ser humano. Decidí entonces hacer algo más que palabras. Contraté médicos, le conseguí un lugar donde vivir, y me comprometí a estar a su lado. Pero mientras trataba de enmendar mi error, algo dentro de mí no me dejaba en paz. No era solo la culpa. Era ese recuerdo constante de haberle dado la espalda a quien me dio la vida. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que mi madre me llamaba y yo no respondía, en los que la veía en la calle y pasaba de largo. Esas noches eran tortuosas.
y me hicieron comprender que no podía seguir viviendo con ese peso. Por eso, empecé a buscar la raíz de mi rechazo, el porqué de mi ignorancia. Y en ese viaje hacia mi interior, descubrí verdades que nunca quise enfrentar, verdades que me harían cambiar para siempre. Recordé mi infancia con claridad. Cómo, desde pequeño, había sentido una distancia entre mi madre y yo, una barrera invisible que no entendía. No era solo por la presencia de aquel hombre que llegó después, sino por las miradas de la sociedad, por el estigma de tener una madre que luchaba en las sombras. Mis amigos hablaban de sus madres que los llevaban a la escuela, los abrazaban, estaban presentes en sus vidas. Yo, en cambio, aprendí a ocultar mi origen, a avergonzarme de quien realmente era. La presión social, el miedo al rechazo y el deseo de encajar me hicieron dar la espalda a la mujer que me dio la vida. Era un niño perdido, atrapado entre el amor y el miedo. Y esa contradicción marcó el rumbo de mi vida. Al comprender eso, sentí que el peso de la culpa era más profundo de lo que imaginaba. No solo la había ignorado por orgullo o indiferencia, sino por miedo a enfrentar la realidad que me avergonzaba. Pero ahora era diferente. Tenía la oportunidad de sanar, de enmendar. Así que le dije a Elena que quería conocer su historia, toda, sin filtros ni vergüenzas. Ella aceptó, y entre lágrimas y suspiros, comenzó a contarme su vida. La juventud perdida, los sacrificios hechos, las noches solitarias y las esperanzas que nunca murieron. Mientras la escuchaba, sentí que, aunque había fallado, todavía podía ser el hijo que ella merecía. Porque nunca es tarde para el amor verdadero, para el perdón y para la redención. Y esa fue la promesa que me hice. No volvería a ignorarla nunca más. Con cada día que pasaba, nuestra relación se fortalecía. Elena recuperaba poco a poco la confianza y la esperanza, y yo aprendía a valorar lo que antes había dado por sentado. Paseábamos por el parque, hablábamos de mis logros y de sus sueños, y sobre todo, compartíamos momentos que jamás pensé tendría con ella. Sin embargo, a pesar de todo el amor que nos unía, había una sombra persistente que me perseguía. La culpa por haberla ignorado durante tanto tiempo. Esa culpa se manifestaba en recuerdos que no podía olvidar. Su rostro en la calle, su voz pidiendo ayuda, y mi indiferencia disfrazada de miedo y orgullo. Comprendí que, aunque el dinero y el éxito me habían dado muchas cosas, nunca podrían reemplazar el amor y la conexión verdadera con mi madre. Un día, mientras revisábamos viejas fotografías, Elena me mostró una imagen de cuando yo era niño. La abrazaba con fuerza, y en sus ojos brillaba un amor inmenso. «Nunca dejé de amarte», Andrés me dijo con voz temblorosa. «Solo quería protegerte, aunque eso significara alejarme». Esas palabras calaron profundo en mi corazón. Entendí que el amor de una madre es incondicional, y que mi indiferencia solo había sido una barrera que nosotros mismos habíamos construido. Decidí entonces dedicar mi vida a honrarla, a cuidar de ella y a demostrarle que, a pesar de todo, nunca fue demasiado tarde para el perdón. Y así, juntos, comenzamos un nuevo capítulo, lleno de amor, esperanza y reconciliación. Pero la vida, como siempre, tiene sus pruebas. A pesar de la mejor voluntad, el pasado no se borraba tan fácilmente. Algunas personas de mi entorno cuestionaban nuestra relación renovada, señalando mi origen humilde y la mancha que representaba Elena para alguien con mi posición. Sentí la presión, el juicio silencioso y a veces abierto, que me hizo dudar. ¿Valía la pena enfrentar todo esto? ¿Podría mantener a mi madre a mi lado sin perderlo todo? Un día, en una reunión importante, alguien dejó caer un comentario sarcástico sobre mi misteriosa madre. Fue un golpe bajo, directo al corazón. Regresé a casa con el alma herida, dispuesto a guardar silencio para protegerme. Pero Elena, con su sabiduría y fuerza, me dijo algo que jamás olvidaré. «Andrés, no eres lo que los demás piensan. Eres el hombre que decide amarme y aceptarme. No permitas que el miedo al qué dirán nos robe lo que hemos encontrado». Sus palabras me despertaron. Comprendí que el verdadero valor está en ser fiel a uno mismo y a los que amamos, sin importar la opinión ajena. Decidí entonces mostrarle al mundo quién era mi madre, sin vergüenza ni miedo. Organizamos un evento benéfico para personas en situación de calle, donde Elena fue la invitada de honor. Su historia conmovió a muchos y abrió los ojos de quienes antes la juzgaban.
Fue un momento de redención, no solo para ella, sino para mí también. Porque aprendí que el amor auténtico no se esconde, no se avergüenza, se muestra con orgullo, y eso es lo que hicimos. Y aunque el camino no fue fácil, juntos demostramos que la dignidad y el respeto no dependen del dinero, sino del corazón. Con el tiempo, mi relación con Elena se volvió el pilar más importante de mi vida. No importaba el lujo, las fiestas ni las apariencias. Lo que verdaderamente contaba era el amor que compartíamos y la verdad que habíamos encontrado juntos. Aprendí a valorar las cosas simples, una sonrisa sincera, un abrazo cálido, una palabra de aliento. Elena, con su humildad y sabiduría, me enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón. Sin embargo, no fue un camino libre de dificultades. A veces, la sombra del pasado regresaba para recordarme mis errores. Momentos de inseguridad, dudas sobre si realmente merecía esta segunda oportunidad. Pero Elena siempre estuvo allí, recordándome que el perdón no es solo para quien lo recibe, sino para quien lo otorga. Un día, mientras caminábamos por el barrio donde ella había vivido, me habló de sus sueños nunca cumplidos, de las esperanzas que aún guardaba. Eso me inspiró a hacer algo más grande. Decidí fundar una organización dedicada a ayudar a personas en situación de calle, para que nadie más sufriera lo que ella sufrió. Fue la manera de transformar el dolor en esperanza, la culpa en acción. Y así, lo que comenzó como un error, se convirtió en una misión de vida que nos unió, más que nunca. Porque a veces, la mayor riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de cambiar vidas. Y la nuestra era una prueba viviente de eso. Hoy, cuando miro atrás, veo a un hombre cambiado. Un hombre que dejó atrás la indiferencia para abrazar el amor y la verdad. Elena ya no es la mujer que vi en la calle con ese cartel desgastado. Es mi madre, mi amiga, mi inspiración. Gracias a ella, aprendí que el éxito sin alma es vacío, que el dinero no compra la felicidad ni la paz interior. Aprendí que el mayor arrepentimiento no está en caer, sino en no levantarse a tiempo para reparar lo que se dañó. Y sobre todo, entendí que nunca es tarde para amar, para perdonar y para ser perdonado. Esta es la historia de cómo un millonario ignoró a su mamá vagabunda, y cómo esa decisión lo persiguió toda su vida, hasta que tuvo el valor de enfrentarse a su pasado y cambiar su destino. Gracias por escuchar este relato. Que sirva para recordarnos que la familia es el tesoro más valioso y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Porque al final, lo que importa no es cuánto tienes, sino a quién tienes a tu lado. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.